Atentos saludos, queridos amigos de Voces Milano. Reciban un cordial y efusivo abrazo desde Ecuador. Eh, Tenemos una semana bastante difícil. Gracias por estar junto a nosotros en este suyo de rúbrica. Se avecinan días muy magros para el Ecuador en general. Nosotros estamos a puertas de una posible masiva movilización indígena de diversos sociales, educadores, trabajadores, servidores públicos, quién sabe. Lo que realmente importa ahora es que Ecuador no se merece esto. El gobierno del señor presidente constitucional lamentablemente equivocó, transitó por un sendero nada adecuado. La consulta popular, que más bien, y valga la redundancia, sepan disculparme por favor, la inconsulta reforma de enmiendas constitucionales, obtuvo definitivamente lo concerniente a su legitimidad y consecuentemente reprobó su accionar. Ahora bien, eso no quiere decir que los ecuatorianos estemos para que exista el suministro de alimentos a costa, sierra, oriente, región insular y de los productos, sean estos bienes o sean servicios que se necesitan para poder tener una operación dinámica. Es el reconocimiento de los derechos de quienes, de los derechos en este caso de nuestros compatriotas indígenas. Por supuesto, tienen derechos, al igual que todos los ciudadanos ecuatorianos. Constitucional del respeto y de la ley. Sin embargo, aquello efectivamente no se ha consumado. ¿Qué pasaría si tenemos un escenario en donde se produce una junio concretamente, donde se tomaron la ciudad capital y muchas de las ciudades, por no decir en todo el país, quedaron desabastecidas? Eso no propiciará sino una inflación galopante, un incremento general en el índice de precios. Habrá escasez y se tendrá violencia. Violencia que por sobre todas las cosas el gobierno nacional debe evitar. Estaríamos ante una posible digo, y ojalá no suceda bajo ningún punto de vista, estar enfrentando una eventual confrontación ciudadana, un posible caos civil. Eso sería extremadamente desacertada para todos y cada uno de los ecuatorianos. Señor presidente constitucional de la República Democrática del Ecuador, hay vías, todavía usted tiene el sartén por el mango, porque si bien es cierto, la Asamblea Nacional podría aplicar el artículo 120 de la Constitución numeral segundo, en el que establece que es prerrogativa del ente máximo de la democracia en el Ecuador el declarar manifiestamente ilegal, o mejor dicho, manifiestamente incapaz al presidente de la República, sea mental o sea físicamente, para el ejercicio del cargo, con 2/3 partes y con un simple dictamen de 2 médicos que pueden tener cualquier tipo de especialización y no necesariamente deben ser psicólogos o psiquiatras. Consecuentemente, se produciría la cesación del cargo y automáticamente asumiría el señor vicepresidente, el señor doctor Borrero. Pero eso es lo que realmente queremos. Si hoy por hoy el índice de riesgo a país bordea casi los 2.000 puntos, con una situación de esta naturaleza, tranquilamente podríamos estar dentro del margen de los 4.500. Eso implica que existirá, ¿qué cosa? Una gran desconfianza en torno
a la certidumbre económica y jurídica del Ecuador y vamos a tener menor cantidad de flujo de ingresos. Y estos recursos que no llegan al Ecuador presionarán para que los pocos recursos y la liquidez existente en el mercado ecuatoriano se vaya a otros países. Consecuentemente, vamos a tener un nivel incremental en las tasas de interés, los costes de producción van a ser más altos, vamos a tener baja en lo concerniente a la generación de empleo y el desempleo se exacerbará. Consecuentemente, tendremos una contracción en los ingresos, el consumo se va a ver muy afectado y ulteriormente entraremos en recesión. ¿Queremos esos escenarios negativos apolíticos? Por supuesto que no. Todos y cada uno de los ecuatorianos, ¿en qué nos beneficia que se vaya el presidente Moreno, el presidente Lasso a su casa? ¿En qué nos beneficia que se quede? Hay que recordar una máxima. Si al presidente de la República le va bien, a todos los ecuatorianos, a los ciudadanos, nos va bien. Si a los ciudadanos nos va bien, al gobierno le va bien. Entonces, rectifique, señor Lasso, rectifique el andamiaje. No espere que la Asamblea procure hacer algo con usted, sino que usted haga algo en atención a los caros intereses nacionales. No es subversión, no es terrorismo de Estado, no existe ningún tipo de delito en aplicar un mecanismo constitucional como es disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones por parte del organismo electoral pertinente, dentro de 6 meses. Y en esos 6 meses, usted, como Ejecutivo, se podrá, ¿qué cosa? Generar la gobernabilidad del país en atención a decretos, leyes en materia económica urgente. Y ahí puede satisfacer los caros intereses nacionales, disminuir el salvaje impuesto al valor agregado de 12 puntos porcentuales al 4%. Un IVA al 4% salvaría a cualquier presidente. Disminuir el impuesto a la renta a sociedades y personas naturales del 35-30%, respectivamente, al 7%. Que aunado con el beneficio de participación de trabajadores del 15%, generaría una carga impositiva y social de apenas del 22% y no lo que hoy por hoy se tiene del 50% a los beneficios empresariales. Esto generará y redundará en mayor beneficio económico y la economía empezará a reactivarse de una forma consistente. Eso es lo que queremos la población. Al ecuatoriano no le interesa si su presidente es tal o cual persona, le interesa que a ese presidente le vaya bien. Señor Lasso, es el momento oportuno de generar una reconciliación nacional sobre la base no del autoritarismo, sino de que se cumpla la Constitución y la ley, de conformidad a lo que presupuesta el artículo 226 de la Carta Magna del Estado ecuatoriano, que señala que los servidores públicos solamente tienen las facultades establecidas en la Constitución y en la ley, y que todo servidor público debe aplicar directamente la Constitución. Nos estamos enfrentando a un proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, que otrora el mismo gobierno de la famosa Revolución Ciudadana lo tomó como hito para coartar la movilización legítima, sí, de los pueblos y nacionalidades indígenas y evitar que se propicie una suerte de golpe de Estado. Señor presidente Lasso, tiene esta facultad, declare la situación de emergencia, genérese el toque de queda y por sobre todas las cosas, la sugerencia que se le puede hacer es disuelva esta Asamblea Nacional que lo ha tenido secuestrado durante estos casi 2 años. Es lo más saludable, es lo más lógico. De otra parte, señor presidente Lasso, usted debe generar un decreto mediante el cual se cese en funciones a todas aquellas personas que han sido incorporadas y están constando dentro del nivel jerárquico superior, es decir, son autoridades en la cosa pública, en todo el Correato y en el Morenato. De tal suerte que, a través de un acto adecuadamente motivado, sean desvinculados de sus funciones todos estos servidores de libre nombramiento y remoción. Y ponga a todas aquellas personas que colaboraron con usted para que llegue a la presidencia de la República. Eso sería lo más coherente que usted debería hacer en estricto
derecho y en uso de sus legítimas facultades y atribuciones. Hagamos un llamado por la paz. Debemos entender que todos somos iguales ante la ley, pero principalmente ante Dios, que no debemos denigrar a los indígenas, que no debemos llamar a una confrontación pueblo contra pueblo. Todos somos ecuatorianos, todos merecemos respeto y todos estamos en el mismo país. No existe ciudadanos de primer nivel, ciudadanos de quinto nivel, ciudadanos de primera, ciudadanos de segundo, no. Todos, absolutamente todos somos iguales. Hermanos, compatriotas del indigenado, una movilización de estas proporciones no haría otra cosa sino, posiblemente, que se vaya el presidente de la República, quién sabe, tal vez. Pero por otro lado, generaría un gran desconcierto en lo concerniente a los caros intereses nacionales. Por citar un ejemplo, año 2012, antes del paro, la cubeta de huevos valía, en microeconomía unidades familiares, 2.70 ppb, es decir, $2.70, precio de venta al público. Después del paro, se ubica en $3.40. El litro de leche pasteurizada, antes del paro 80 centavos, después del paro 90-95 centavos. La leche sin pasteurizar, antes del paro 45-50 centavos, después del paro 60-65-70 centavos. El pan, antes del paro 10-12 centavos la unidad, después del paro 15-18 centavos. Claro, no todo es culpa del gobierno nacional, por supuesto. La guerra, factores exógenos, como esta conflagración bélica entre ucranianos y rusos, indiscutiblemente que afecta a todo el mundo y Latinoamérica, y concretamente Ecuador no es la excepción. Sin embargo, la salida a la crisis es el diálogo, es la fraternidad, es la comprensión, es el entender que tenemos diferencias. Pero, señor Lasso, debemos sintonizar lo que la población exige de usted. Nosotros exigimos un cambio propositivo. Haga lo que le estoy comentando y verá usted que, si bien es cierto, tendrá problemas de flujo. El Ecuador deberá necesariamente declarar un default técnico, la moratoria en el pago de la deuda externa, porque no van a alcanzar los recursos. No vamos a tener 10.000 millones de dólares anuales para pagar el servicio a la deuda, por supuesto. Sin embargo, eso permitirá que se mantenga, no usted, sino cualesquiera persona que ejerza la presidencia de la República. Amigos de Voces Milano, reciban un fuerte abrazo y anhelemos y pidamos a Dios que tengamos paz y tranquilidad en nuestro país. Muchas gracias.